Jesucristo sea la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Es el único que merece toda la gloria. Él merece ser reconocido. Amén. No es que Él lo esté exigiendo, pero nosotros necesitamos reconocerlo y Él lo merece. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, el tema de hoy es el llamado del Señor. Permítanme, que no sé por qué no camina. Ahí está, vamos a ver si camina. Ahí está. Ok, el llamado del Señor, y la cita base para el tema es Génesis 12 del 1 al 4. Es el llamado de Dios a Abraham. Pero ese llamado no solo es para Abraham, también es para cada uno de nosotros. Y sabemos que Abraham salió con Taré, su papá, de Ur, de los caldeos. Llegaron a Harán, ahí se quedaron, ahí murió Taré, y Dios, ahí es donde tenemos el mensaje de Dios diciéndole a Abraham que salga. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder ver realmente cómo es la historia, complementándola con varias citas. Pero mientras preparaba el mensaje, me recordé de mi hija Daniela cuando tenía 2 años. Casi siempre la menciono en las prédicas, pero el tema fue que estábamos con mi esposa tratando de explicarle que hace muchos años era bien complicado el teléfono, porque eran teléfonos fijos, y pedir un teléfono, y comenzamos a contarle la historia, pero su rostro estaba, y el teléfono fijo, y le enseñamos un teléfono fijo y cómo se conectaba, y ella al final nos dice: ¿y para qué molestarse con todo eso si tenían celular? Y entonces me destanteó, y entonces volver a comenzar la historia y a explicarle cómo es que no había celular, y entonces lo que había eran teléfonos fijos, habían teléfonos inalámbricos, y cómo fue el proceso hacia atrás. Y entonces ella: ¿y entonces cómo hacían? Y entonces viene la historia, ¿verdad? Se recuerdan que pues antes, para comunicarse, primero el crear un idioma, crear un lenguaje, el crear el signo como medio de comunicación. De repente, antes de que hubieran cartas o escritura, pues a puro grito, a puro pulmón se llamaban y trataban de hacer el mensaje, ¿verdad? Otros, pues hemos oído que en la cultura americana, los indios americanos pues usaban señales de humo. Y podemos ir históricamente revisando, por ejemplo, el tema de los mensajes. Antes de tener cartas, pues existían los apóstoles, o también se utilizaban mensajeros, pero los apóstoles eran utilizados o eran mencionados a nivel de la guerra. Por ejemplo, estaba un general en el campo de la batalla y su esposa estaba en casa, y de repente la esposa comenzaba a tener trabajo de parto, y entonces llamaban al apóstol: apóstol, quiero que vayas corriendo a darle el mensaje al general. Tu propósito es llegar con él, pero si no podés llegar con él, tenés que buscar a alguien más que reciba el mensaje y que se lo dé al general. Ok, entonces salía corriendo el patojo con buena capacidad física para correr. Llegaba con el general: su esposa está dando a luz, vaya a su casa. ¿Qué creen ustedes que se ponía el general? Gracias, patojo, denle un vasito de agua. Ni coco le ponía. Y entonces el general iba corriendo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Realmente patojo chispudo que pueda correr rápido a dar el mensaje. No es que sea un puesto de eminencia, sino para dar el mensaje. Y lo importante no era el mensajero, era el mensaje. Y lo recalco para que aquí en nuestro corazón, en este lugar, a los que les toca compartir la palabra, de repente no se nos suba en nuestro corazón pensando que de repente nosotros somos los importantes y pensemos que un título pueda venir y separarnos del Señor. Amén. Entonces, a nivel de llamados, podemos ver que hay formas diferentes de hacer los llamados. Por ejemplo, en la casa de repente podemos decirle: mija, llama a tu hermana a comer, y se queda a la par y pega aquel grito que lo deja a uno sordo, y uno dice: ay, para pegar un grito lo hubiera hecho yo, ¿verdad? Entonces la idea era subir y llamarla. Ahora también podemos venir y decir: bueno, a través de la historia
se comenzaron a armar empresas y se comenzaron a mandar cartas. Son llamados: mira, necesito que vengas. Luego vino el telégrafo, una herramienta fabulosa, dio un brinco tecnológico siglos pasados. Pero hay algo que a mí me emociona. Es aquí ya tengo imagen. Ahí está. En el 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell y Thomas Watson, uno en un cuarto y otro en el otro, y estaban inventando el teléfono. Y de repente Graham Bell probando el equipo y Watson oyendo en el otro lado, de repente llega la señal: Watson, venga a mi oficina, necesito darle algo, lo necesito. Y Watson tomó nota de lo que había dicho Alexander, salió corriendo: este es el mensaje. Y miren, contentos, brincaban, decían: logramos hacerlo, logramos comunicarnos de un cuarto al otro sin gritarnos, y hay un aparato. Luego, 39 años después, el 10 de enero de 1915, ¿sí? 39 años después, lograron hacer esta misma hazaña. Solo que la diferencia es que Alexander estaba en Nueva York y Thomas Watson estaba en San Francisco, una distancia de 5.471 kilómetros. Y se pueden ver la emoción. Alexander agarra el aparatito, no crean que es como el teléfono que tenemos hoy. Y entonces estaba: señor Thomas, ¿está ahí? ¿Me oye? Miren, esa frase, pues yo me emociono porque veo la tecnología cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Pero tal vez la llamada más icónica para mí, no necesariamente es para el mundo, para mí, es a nivel de la historia moderna, es cuando el presidente Richard Nixon tomó el teléfono en la oficina oval el 20 de julio de 1969 e hizo la llamada de larga distancia más larga, valga la redundancia. Llamó a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin, dos astronautas que estaban en la luna. Y en ese momento hicieron una comunicación tremenda. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Porque estas dos personas, tanto Alexander Graham Bell, Thomas Watson, con Richard Nixon y los dos astronautas, cuando ellos realizaron esa llamada, es porque ellos estaban separados. Y ese elemento da una claridad de la llamada de Dios a Abraham, esa llamada que Dios hace a tu vida. Y entonces podemos ver que hay una separación, y lo tenemos claro nosotros porque cuando leemos la palabra de Dios, la palabra nos dice el nivel de separación que tenemos. Vamos a leer, tengo 4 citas solo para reafirmar el punto. La primera es Isaías 59:2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír más. Cuando yo leía que Dios ocultó su rostro para no oír, la imagen que me vino es cuando uno está viendo una película y de repente sacan una escena violenta, horrible, y uno hace así. Algo así me imaginé a Dios retirando su mirada porque lo ofendemos. Construimos un muro de blasfemia, de pecado, de iniquidades. Isaías 59:2. Pero no solo es Dios, somos nosotros. Cuando nosotros pecamos, ese muro nos insensibiliza a nosotros y perdemos la capacidad de oír a Dios. El pecado estorba, es una nube, es un muro que se pone delante de Dios y nosotros. Y por eso Jesucristo viene, y cada vez que pecamos podemos venir con Jesucristo, clamar su sangre, pedir perdón para que ese muro que nosotros mismos levantamos, porque no lo levanta Dios, sea derribado nuevamente. Amén. Luego tenemos Romanos 3:23, una cita clásica, ¿verdad? Porque dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que todos hemos construido un muro que nos separa de Dios. Amén.
Luego tenemos Eclesiastés 7:20, por si alguno dice, no, yo soy muy bueno, leamos, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero si todavía tienen dudas, también está primera de Juan 1:8 que dice, si decimos que no tenemos pecados, ¿quién es el que termina engañado? Uno mismo, uno se autocuentea. Pero si uno sigue necio y que no, yo soy bueno y Dios me va a aceptar, vean lo que estamos diciendo en primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado y persistimos en esa declaración, le estamos diciendo a Dios que Él es mentiroso, porque Él es el quien nos está diciendo, tú construiste un muro que nos separa. Entonces el objetivo de la llamada es tener contacto con aquella persona de la cual hemos sido separados o queremos ver o queremos estar enterados de ellos. Amén. Ahora sí, entrando al tema directamente a la cita base, vamos a comenzar desde Génesis 11, 27, 32. Vamos a hacer 3 lecturas y vamos a comenzar. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo un preámbulo donde vemos que está cómo era la familia de Taré y cómo Taré y Abraham y Lot con sus esposas salieron de la tierra de Ur hacia Canaán. Y en el trayecto pasaron por Harán, que significa prosperidad, y de repente pareció muy bonita la situación, qué bonito está el lugar, y ahí se quedaron. Y entonces, pues quedándose ahí, resulta que murió Taré en Harán. Vamos a seguir leyendo. Siguiente versículo, que es el capítulo 12, del 1 al 4. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok, aquí ya tenemos un cuadro un poquito más amplio. Primero vemos que salió Abraham con Taré, con su papá, con su hermano, con su sobrino, con la familia, llegaron a Harán. Pero luego la palabra de Dios nos dice que estando en Harán, como que Dios le recalca a Abraham que tiene que continuar su camino. Y para esto yo quiero irme hasta Hechos capítulo 7, porque Esteban fue llevado al concilio, al Sanedrín, y ahí estaban los escribas, los fariseos, los herodianos, los saduceos, el sumo sacerdote, los sabios del pueblo, y ahí hace una exposición Esteban, y cuando él comienza, todos se sientan y comienzan a oír y comienzan a decir, sabe, amén, así es. Porque realmente lo que querían era encontrar un fallo, porque no estaban de acuerdo que él fuera seguidor de Cristo, pero no se podían oponer a la palabra de Dios, a lo que era la Torá, la ley de Dios. Entonces vamos a leerlo porque hay ahí otros detalles interesantes. Hechos 7 del versículo 2 al 5. Dice Esteban, varones hermanos y padres, reconociéndolos, ¿sí?
como hijos de Abraham, uno, y dos, como padres, reconociéndolos como una autoridad delegada de Dios. Oíd, pongan atención, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Entonces aquí, fue en Mesopotamia, en la tierra de Ur. Y esto nos aclara el pasaje. Y nadie se levantó para decirle, no es cierto. Todos estuvieron de acuerdo. Y luego dice, antes que morase en Harán, reafirmando la primera parte. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No hubo discusión, lo seguían apoyando. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, por favor pongan atención, dice que hasta que murió su papá, se fue de Harán. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Amén. Entonces, ya viendo la historia un poquito más completa, tenemos que entender que cuando Dios llamó a Abraham de Ur, ¿qué es Ur? ¿Dónde queda Ur? Pues Ur está en la tierra de los caldeos, muy cerca, pegadita. Podríamos decir que comparten la tierra con Babilonia y con la tierra de Sinar. Y para quienes no lo saben, la tierra de Sinar fue el lugar donde fue construida la Torre de Babel. Entonces toda esta zona nos habla de la cuna de la idolatría. La cuna donde se crearon todos los dioses, donde el corazón del hombre tiende a torcer lo que Dios ha hecho. Y bueno, como leemos en Apocalipsis, vemos que Babilonia representa la gran ramera, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la magnitud de dónde está saliendo Abraham. Y entre los datos que tal vez muchos no ponen atención, es que, bueno, yo hice hace unos años mi trabajito, comencé a ver, tal persona nació en tal año. Y entonces dice que su hijo nació cuando él tenía tantos años y murió. Y comencé a hacer la sumatoria, comencé a hacer un como diagrama de Gantt, poniendo las fechas y viendo cómo iba. Y resultó que cuando Noé tenía 904 años, en mi diagrama nació Abraham. Resulta que Noé murió a los 950 años. Eso quiere decir que posiblemente Abraham tenía 46, 47 años cuando Noé murió. Yo cabalmente este año cumplí 47. Imagínense, 47 años y todavía estaba Noé vivo. Tremendo, o sea, estamos hablando de 950 años, 10 generaciones entre Noé y Abraham. Realmente Sem sería la primera generación. Desde ahí tomé la cuenta, son 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Y Noé tenía 904 años cuando nació Abraham. Incluso cuando estaba haciendo este trabajo, algo que me sorprendió es que entre mis cálculos resulta que posiblemente Abraham tenía 10 años cuando fue lo de la Torre de Babel. Y eso me sorprendió mucho. No tomen ese dato como algo arqueológico, por favor. Es mi estudio personal y lo tengo que pulir todavía mucho, pero eso me sorprendió cuando lo puse ahí. Dice, no puede ser, yo pensé que habían sido como unos 500 años antes y resulta que no es tanto. Y entonces imagínense saber que Noé, que es el padre de todas las generaciones de ese tiempo, todavía estaba vivo. Y él todavía podía contar lo que había sucedido, cómo el juicio de Dios había caído sobre el hombre por la maldad del hombre, porque el hombre siempre tiende a hacer lo malo. Y entonces cuando yo veo eso, también veo cómo Abraham, cada vez que migraba hacia un lugar, levantaba un altar de piedra y presentaba un sacrificio. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Dónde lo aprendió? La palabra de Dios no nos lo dice, pero
Pero yo asumo, por lo que estamos leyendo aquí, que hay una transmisión de un mensaje. Fue enseñado. Así como cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, esa perfección no era porque ellos eran muy buenos, su perfección era porque habían transmitido el mensaje de una víctima inocente delante de Dios, como ofrenda, como sustituto. Eso es lo que nos hace perfectos a nosotros delante de Dios. Jesucristo, ofrenda voluntaria delante de Dios, intercambiando nuestra posición de pecado por un inocente. Amén. Y entonces, cuando veo esto, la pregunta que podemos venir a hacernos es: Señor, cuando Él salió de Ur, tú le pusiste, le dices indicaciones a Abraham, y así como le dices indicaciones, le prometiste bendiciones. No voy a entrar mucho en las bendiciones, pero sí me interesa entrar en las condiciones, las premisas. Y tenemos que entender qué significa Ur. Como les decía, comparten el área con Babilonia, con el lugar de Sinar, con la Torre de Babel. Y cuando hablamos de Ur y le está diciendo sal, tiene un paralelismo exacto con salir de Egipto. Porque cuando Dios llama a salir de Egipto, no nos dice: miren, quédense ahí. No, es salir. Y de la misma forma le está diciendo a Abraham: sal de ese lugar que está gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo. Y ahorita quiero hacer un paralelismo, porque mucha gente dice: sí, yo ya salí de las cosas del mundo, yo ya salí de Egipto, ya salí de Babilonia. Pero puede ser un creyente que todavía está viviendo en Egipto o en Ur. Y quiero traer 4 ejemplos, porque Satanás es astuto. Y es astuto y te presenta propuestas para hacerte creer que eres un buen cristiano. Y para eso vamos a leer las propuestas que el faraón le hizo a Moisés para que no salieran de Egipto. Primera propuesta, la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 25, y dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? El faraón le dice: ¿sabes qué? Quédate aquí en Egipto y haz el sacrificio que tú quieres aquí en Egipto. No te vayas, vas a seguir siendo mi esclavo, yo voy a seguir teniendo control sobre tu vida, pero puedes hacer tu sacrificio a tu Dios aquí, sigue siendo mío. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Moisés? No podemos sacrificar aquí. Tenemos que hacerlo donde Dios dijo. Y entonces esa es la primera propuesta. Y hay cristianos que dicen: perfecto, hagamos el sacrificio aquí, y se quedan viviendo en Egipto haciendo su sacrificio, cosa que Dios no quiere. Éxodo 8:22 es la segunda propuesta que hace el faraón y dice: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. ¿Qué está diciendo el faraón? Miren, vayan aquí nomasito, donde yo los pueda ver, donde yo tenga el control, donde ustedes sigan siendo mis esclavos, porque él no quiere perder el control sobre la vida de estas personas que están en cautiverio. ¿Pueden ver? Y entonces hay gente que dice: ok, yo ya salí, y salieron un poquito de Egipto, hacen su sacrificio, pero vuelven a regresar y siguen bajo el poder del enemigo. La tercera propuesta que hace el faraón la encontramos en capítulo 10, verso 11, y dice: no será así, id ahora vosotros los varones y servid al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Sabes qué? Anda tú a la iglesia, pero que tu esposa y tus hijos se queden en mi dominio. Te sigo teniendo, te tengo amarrado. Eso es lo que el faraón está proponiendo. Si algún hermano dice: me parece, este hermano tiene problemas matrimoniales y lo que no quiere es a su esposa. Él dice: yo quiero ser libre, pero que se quede allá mi esposa. Ingrato, diría yo, ¿verdad? Mala onda este hermano que haga eso con su esposa.
Ahora Éxodo 10:24 es la cuarta propuesta. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid al Señor, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con ustedes. Ahora lo que el Faraón le está diciendo es: sí, anda, pero no le vas a entregar a tu Dios lo que Él te está pidiendo, me lo quedo yo. Si se dan cuenta, Satanás está viendo de todas las maneras para engatusar, para atrapar a cualquiera. Moisés estaba muy seguro de la relación que tenía con el Señor y cómo debían de ser las cosas, y su respuesta fue: no, vamos para afuera. Y yo no sé si ustedes saben la historia, pero Hernán Cortés en 1521, ¿verdad? 1900. En 1521, cuando comenzó la conquista en México, él quemó sus naves. Unos dicen que las hundió, no importa si las hundió o las quemó. Aquí el punto es que él no quería que nadie se arrepintiera. O conquistamos, pero eso de que me arrepiento ya no quiero seguir, porque sí son muchos los que están acá, y mira la selva, los mosquitos. Aquí no, me queman los barcos porque no volvemos atrás. La única forma es vencer, y cuando vengan los otros barcos ya vencimos. No hay vuelta atrás. Y yo creo que aquí estamos hablando de que si tomamos la decisión de seguir a Cristo, tenemos que quemar nuestros barcos. Tenemos que quemar toda ilusión, todo deseo de regresar, porque si vamos a comenzar esa caminata y vamos a comenzar: ay, cómo extraño los melones de Egipto, cómo extraño las cebollas, la carne que comíamos en esas ollotas. No, hombre, estamos fritos, porque tenemos anhelos y el deseo de regresar del lugar de donde Dios nos sacó. Jesucristo, miren, tomó esa acta que era contraria a nosotros y la clavó en la cruz, despojando a nuestros enemigos y exhibiéndolos públicamente, no para que regresemos y nos sometamos a ellos. No podemos regresar. Jesucristo pagó por ti, pagó por mí, no para ser insensatos y torpes. Si no valoramos la sangre de Cristo, le estamos diciendo: tu sacrificio solo fue un pinche pago. Así literalmente. Se oye feo, pero no podemos menospreciar la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Estos 4 ejemplos, mis hermanos, son para evaluar nuestra vida. Si tú ahorita te estás dando cuenta: yo hice concesión con el Faraón, en uno de los 4, tú puedes venir y decirle: Señor, perdóname, quiero salir de aquí, quiero responder a tu llamado y ponerte a cuentas con el Señor. Número 1, amén. Ok, esa es la primera indicación que el Señor nos da: salgan del poder de las tinieblas, renuncien a su antiguo patrón, renuncien, ya no vuelvan atrás, salgan. Es un llamado tienes una nueva ciudadanía. Número 1. Pero el Señor le da una segunda indicación, y es: deja tu parentela. Y entonces aquí es donde algunos jóvenes, algunas personas vienen y dicen: bueno, el Señor, así como llamó a Abraham y que se fuera de la casa, yo también voy a dejar a mi papá y a mi mamá y que se queden, porque como son de estorbo para que yo pueda servir al Señor. Y entonces, mis hermanos, no funciona así. La palabra de Dios no dice eso. Cuando vemos el proceso que Abraham llevó, sí vemos que físicamente su papá murió, y que luego, cuando Lot fue separado de Abraham, Dios tomó a Abraham, lo puso en un lugar alto y le dijo: mira hacia acá, mira hacia otro lado, mira hacia el oeste, todos los lados, las ubicaciones. Esa es la tierra que te voy a entregar. Hasta que hubo sido separado. Pero Dios no está hablando de desintegrar familias. Algunos de ustedes sé que han leído la novela de Pies de Siervas en Lugares Altos. ¿Quiénes la han leído? Levanten la mano, por favor.
Ok, muy buen porcentaje. Esta novela trata sobre una ovejita que se llama Miedosa. Y ella vive en una aldea. Y ahí está toda su familia. Una de sus primas se llama Temeraria. Otra de sus primas se llama Vengativa. Otra se llama Ira. Otra se llama Pleito. Otro primo se llama Lujurioso. Oh, miren, todos los pecados que se les puedan ocurrir: codicioso, vanidoso, orgulloso. Todas son la familia de la pobre Miedosa. Y Miedosa acudía a un valle donde estaba el pastor Jesucristo. Y entonces Jesús le dice un día: tú me quieres seguir, ¿verdad? Sí. Bueno, eso implica que tienes que apartarte de tu familia. Y esa es la familia a la que el Señor está llamando a cada uno de nosotros, a que abandonemos esa familia de enemigos que tenemos aquí. Juan 8:44 es una cita muy fuerte y la he venido repitiendo una y otra vez en varias prédicas, porque Jesús le dice a los judíos: ustedes son hijos del diablo. Ustedes tienen parentesco con él y ustedes saben hacer lo que su padre, el diablo, ha hecho desde el principio: mentir, robar, asesinar. Ustedes tienen orgullo a causa de su padre. Si ustedes están en el pueblo, en la ciudad de pecado, en el mundo, ustedes están bajo el poder del enemigo. Y su padre es Satanás. Miren, es feo decirlo, pero es la realidad de aquel que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón y no ha sido hecho hijo de Dios. Esa es la realidad. Y entonces, cuando vemos esto, tenemos que reconocer que solo es tomando a Jesucristo en nuestro corazón y comienza esa batalla espiritual del hombre viejo contra el hombre nuevo, que es Jesucristo. Y atrás del hombre nuevo está el hombre espiritual. El hombre viejo no quiere y no puede agradar a Dios, como lo dice Romanos 8:17. Por eso Pablo en su carta a Efesios 8:22 dice: despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del engaño. Despojémonos, desvistámonos de ese hombre viejo que no quiere con Dios. Colosenses 3. Ahí está. Colosenses 3, versículo del 8 al 9, Pablo dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Miren, no está hablando de que yo tengo que dejar a mi papá, tengo que dejar a mi esposa y a mis hijos. No está diciendo eso. Está diciendo que la batalla es interior. Y la batalla, me lo está adelantando el Señor. Mira, vas a salir de la tierra de Ur, pero tus parientes te van a seguir por un buen trecho. Por un buen trecho. ¿Y quién se carga de los parientes? No soy yo, es el Señor. Es el Señor quien va a lidiar con mi orgullo, con mi prepotencia, con mi forma de manejar, con mi forma de tratar a mis compañeros en el trabajo. ¿Cómo trato yo? ¿Cómo estoy en los estudios, verdad? Estoy haciendo el examen y echando el ojo para ver a quién le copio. O realmente estoy: Señor, quiero agradarte. Si pierdo diciendo que lo hice con todo mi esfuerzo, en todas las áreas de la vida. Y entonces es esa batalla interior la que el Señor nos está llamando. Primero, salir de la tierra de Ur y que dejemos a esta parentela de heteos, geteos, feos, filisteos, horrorosos, cochinos y asquerosos que no le quieren dar la gloria a Dios. Amén. Sí, esa batalla tenemos que tenerla, mis hermanos. Grueso, amén, así es, mi hermano. Grueso. Bueno, ok, ese fue el segundo requerimiento. Ahora el tercer requerimiento es: vas a ir a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor. No está como una promesa, sino le está diciendo: tienes que llegar. La semana pasada nos hablaban de que buscáramos a la roca, bella y preciosa para Dios, pero despreciada por los hombres. Y ese es el llamado que tenemos:
buscar al Señor. Busquémoslo a Él. El Señor nos va a guiar a Él. Él mismo nos lleva. Entonces las primeras dos cláusulas nos habla de santidad, de ser separados del mundo, de nuestra parentela, ¿sí? Pero yo podría dejar el mundo y toda mi parentela y convertirme en un monje tibetano, así es, ¿verdad? O un monje budista, y entonces casto y un montón de cositas que ustedes dirán, y qué tremendo, me separé del mundo, pero no me acerqué a Dios. Y el punto es, me separo del mundo, me separo, eso es santidad, me separo de, y ahí viene la otra cláusula, me separo para Dios. Me separo para Dios. Porque si solo me separo de y no doy el paso para Dios, entonces la santidad quedó a medias y no sirve. Amén. Es como cocinar un huevo y dejarlo medio cocido, no muy rico, ¿verdad? Entonces hay que cocerlo bien. Ok. Entonces, yo cuando veo la historia de Abraham y que no entró a la tierra prometida y que no logró, dice, recibirla en heredad, todo el trabajo y no llegó. Entonces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas físicas, y tenemos que ver que Dios nos está llamando a algo superior. Y me encanta, miren, yo de verdad me emociono cuando veo la heredad, la porción de los levitas, porque todas las tribus recibieron su porción, pero los levitas no. Y la condición de esto es en Deuteronomio 10:9, que dice: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es su heredad. Él es nuestra heredad, Él es nuestra porción, Él es mi alegría, Él es mi esperanza, Él es mi gozo, Él es mi felicidad, Él es mi esperanza de gloria, Él es mi prometido. Amén. Entonces ahí es cuando decimos: tú, Señor, eres mi promesa, eres mi heredad, eres mi alegría, eres tú el deleite de mi corazón. Y es ahí donde yo entro en conflicto con el Salmo 27:37. Estoy confundiendo pero dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y de repente me voy a deleitar en el Señor para que me dé un pick-up. Yo siempre saco el pick-up porque yo tengo un anhelo por un pick-up. Entonces, para que muera ese deseo, lo exhibo, y para que ustedes sepan y me puedan decir: me estás amando más al pick-up que al Señor. Entonces, cuando yo leo ese salmo, digo: Señor, si ya me estoy deleitando en ti, ya sé que tú sostienes mi vida, eres mi alimento, eres mi agua, eres mi felicidad, eres mi gozo, eres mi meta, lo eres todo, ¿por qué voy a estar pidiendo otras cosas? Si me estoy deleitando en ti, ¿qué voy a pedir? Más de ti. Más de ti. Pero no, agarramos esa cita como una manipulación. Mi hermano, deleítate y entonces el Señor te va a dar todo lo que tú quieras, lo que tu corazón le pida. Y yo digo: está bien, Dios puede darte, ¿sí? Así como le dijo Asuero a Esther: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces ahí es donde yo veo: Señor, quiero tener un corazón que se inclina a ti por cositas. Y es parte de lo que vamos a hablar de las bendiciones, porque voy a tocar los temas de las bendiciones, no voy a entrar a explicarlos, porque voy a contarles una historia. Y así fue como yo lo entendí, y espero que mi experiencia les sirva. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, pues estábamos bailando, y yo así con música, yo contraté un violinista y un pianista, y ahí en una cena privada, entonces saqué el anillo: ¿te querés casar conmigo? Y entonces ella: sí, pero antes que sigas, quiero decirte algo: no tengo trabajo, no tengo dinero. Así como dice el corito aquel antiguo, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar. Algo así era el corito de ese viejito, ¿verdad? Bueno,
Lo único que tengo es amor para dar. Y mientras le ofrecía que le iba a bajar la luna, las estrellas, que iba a bajar la intensidad del sol, miren, de verdad, uno promete tanto y dice: yo voy a construir la casa más hermosa para ti. Marcela me paró y me dice: Juancho, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es a ti. Miren, me botó. Y cuando me lo dijo, quedó tan marcado en mi corazón que digo: Señor, yo quiero tener esa misma respuesta contigo. Que no mi corazón sea movida por las bendiciones, porque me vas a hacer próspero, porque me vas a hacer aquí. Señor, lo único que me mueva a mí sea tu amor, el deseo de verte cada día, el poder encontrarme contigo. Señor, que yo llegue Señor, que mi corazón aprenda a amar como tú me estás amando, que tenga una respuesta de amor yo en mi corazón tal que te haga sonreír. Dejándome amar, Señor, yo sé que tú te alegras, porque sé que estoy dejando que tu obra se haga en mi vida y que esta cochina carne muera, y la estás quitando, la estás quitando. Y ahí es donde el Señor obra. Y entonces, Señor, yo todavía tengo anhelos. Ese picopón, Señor, todavía lo sigo queriendo. Pero, Señor, yo sé que está ahí, pero no quiero que eso se vuelva el objetivo en mi corazón. Yo quiero mantener mi mirada. Quiero mantener mi mirada hacia ti. Amén. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones, voy a mencionar las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Primero, hacerlo una gran nación. Muy bonita, tremenda la bendición. La segunda, bendecirlo y engrandecer su nombre. Gloria a Dios, realmente fue engrandecido. Por favor, Señor, si lo vas a hacer, no me cuentes, porque yo sí me inflamo. Me ofrecen que van a hacer mi nombre muy grande, y aquí don Juancho ya no cabe en este saquito. Se cree la gran cosa. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque de repente te dicen: qué chula venís, qué chulo sos, qué bonito predicás. Y uno siente: sí, es que la unción fluye a través mío, hermano, reciban, ¿verdad? Entonces uno de repente comienza a caminar hasta medio extraño, ¿verdad? Cuidado, por favor, Señor, si tú vas a hacer algo en mi vida, por favor, tu gracia, para que no se inflame mi corazón y deje de verte y deje de desearte a ti, y de repente me volteo a ver a la bendición. Mis hermanos, somos propensos, tenemos la misma enfermedad que nuestros otros hermanos que han caído. Así dice la palabra: el que crea que está bien, firme y fuerte, cuidado. Esa advertencia. La tercera bendición dice: si alguien te bendice, yo lo bendeciré. ¿Qué está diciendo? Si alguien te da algo, no te preocupes en tratar de corresponderlo. Yo me voy a encargar de corresponder el amor, las bendiciones que te den. Yo, dice el Señor. Y si alguien se atreve a tocarte, ni te preocupes, yo me voy a encargar de él. Eso es lo que el Señor dice. Y la cuarta, que es la que sí quiero mencionar, es donde dice: y bendeciré a todas las familias de la tierra por medio de ti. La promesa de Jesucristo, que iba a nacer a través del linaje. Por eso es que cuando leemos las genealogías en Mateo y en Lucas, encontramos que vienen y dicen: Mateo dice hijo de David, pero mencionan a Abraham, ¿verdad? Hijo de Abraham. Más el énfasis lo hace Lucas, donde dice hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo del hombre, haciendo ese resaltar por donde venía la simiente que iba a traer la salvación al hombre. Y cuando hablamos de esto, no quiero quedarme en Abraham y en el linaje de cómo nació Jesucristo. Jesucristo nació aquí en un pueblito, en un lugar de animalitos donde apestaba, era chuco. Aquí nació, aquí creció, aquí ha venido creciendo, ha ido haciendo esa batalla en mi corazón. Y por eso es que Juan el Bautista dice: me es necesario morir yo para que Jesucristo crezca, para que ya no me vean a mí,
sino que Cristo sea enseñado en mi vida. Señor, yo no quiero solo venir a alabar mientras que aquí los alabadores están y yo paso y qué bonito y allá afuera es otra la canción. No, Señor, que mi adoración sea exactamente la misma aquí que cuando voy manejando, cuando estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con todo, Señor, que sea una adoración a tu nombre cada actividad que hay en mi vida, que todo lo que haga sea para ti, que tú seas mi propósito. Entonces Cristo va a ser una bendición para otros en mi vida. Entonces nosotros seremos bendición para otros. Lo dije mal. Nosotros seremos bendición para otros cuando dejamos que Cristo crezca en nuestras vidas. Es el mismo llamado de Abraham para nuestras vidas. El problema es que nos podemos quedar a medio camino. Y para terminar, quiero contarles que cuando comenzamos con Carlita, no sé si vino Carlita, y con Edgar, fuimos con Mark. Era un misionero norteamericano, y él nos comenzó a enseñar cómo hacer la evangelización en las calles. Y en ese proceso él nos contó que ya cuando terminaba de hacer la prédica, que llamaba a la gente, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasaban 3 de un montón de gente, pasaban 5, 7, no importaba. Los hacía pasar al frente y luego le decía a toda la gente: bueno, señores, yo ya terminé de hablar con ustedes, ustedes no quisieron seguir oyendo el mensaje, por favor retírense, voy a hablar solo con los que pasaron. Ya muy tarde, los que no quisieron pasar, muy tarde, ya no más, solo a ellos. Esa era la primera. Yo, excelente, eso nos dice que hay un tiempo para cada persona para tomar una decisión, me parece. La segunda recomendación que nos dio Mark fue: ok, ya cuando ustedes estén con el grupito hablando en bajito y que son 3, 5 personas, comiencen a cuestionar si realmente quieren seguir a Jesús. ¿Cómo así? Pues decirle: mira, ¿estás seguro que querés recibir a Jesús? Porque le estás diciendo que Él va a ser tu dueño, que Él va a mandar en tu vida, que tú ya no vas a tomar las decisiones, y ponerse las trompudas. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a tener, porque a veces lo hacen por pura religiosidad. Y entonces cuando yo comencé a practicar eso, miren, la gente: no, yo sí quiero, por favor, no, yo sí quiero. Y entonces decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Y pues yo abracé esa idea de hacerlo de esa manera y así lo he practicado hasta el día de hoy en las evangelizaciones de la calle. Y de repente me recordé de la cita de cuando Jesús iba caminando y la sirofenicia iba pidiéndole y él no le hacía caso. Dije yo: Señor, pero ella insistió: Señor, por favor, Jesús, por favor. Y hasta que los discípulos: por favor, Jesús, por favor. Y entonces también me recordé de la historia de Ruth y Noemí, y no la puedo dejar fuera, porque resulta que Elimelech vivía en Belén con su esposa Ruth y sus 2 hijos. Y entonces Belén significa la casa del pan. Y resulta que en la casa del pan no había alimento. Y entonces hasta Elimelech con su familia se fueron a vivir a Moab. Ahí sus 2 hijos se casaron, uno con Orfa y otro con Ruth. Y resulta que se murió Elimelech, se murieron los 2 hijos, y entonces quedó Noemí con sus 2 nueras. Noemí viene y dice: miren, hijas mías, yo ya no les puedo conseguir marido, yo ya no voy a tener hijo. Y comienza a contar: por favor, váyanse a su casa. En esa primera propuesta, Orfa y Ruth lloran: no, por favor, no, por favor. Pero Noemí insiste, y entonces se va Orfa, pero se queda Noemí. Ruth. Siempre cambio nombres. Y entonces Noemí le insiste nuevamente. Pero antes de continuar, yo quiero que vean lo que significa Noemí. Noemí en Strong es la palabra H5281 y dice que su nombre significa placentera. Y viene de la palabra 5278, que significa simpatía, deleite, apropiado, esplendor, gracia, hermosura, luz, deleitoso, suave, verdadero. Cuando veo todo lo que significa, digo yo: se parece a mi amado, se parece a Jesucristo.
Y entonces el ejercicio que yo les planteaba que Mark pues nos recomendó hacer, y que lo abracé en cierta manera. No, sí lo abracé. De repente lo veo repitiéndolo aquí, Noemí con Ruth. Y veamos la respuesta que da Ruth a la insistencia de Noemí. Ruth 1, versículo 16 al 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ahora imagínense que no se lo está diciendo a Noemí, sino que se lo está diciendo a Jesucristo. Señor, a donde tú vayas yo iré, a donde tú quieras vivir, donde tú quieras y donde quieras que vivieres, viviré yo también. Tu pueblo será mi pueblo, Señor, y tu Dios, mi Dios. Y ustedes dirán, ese pedacito no cuadra. Claro que sí. ¿Se recuerdan cuando en el Evangelio de Juan Jesús le dice a María Magdalena: no me toques, porque voy con mi Dios, que es tu Dios, voy con mi Padre, que es vuestro Padre? Bueno, aquí lo está diciendo. Miren, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. ¿Dónde murió Jesucristo? ¿Y qué nos dice Jesucristo? Toma tu cruz y sígueme. Y ahí seré sepultada. Ese hombre viejo tiene que ser sepultado. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Esta oración es tremenda y prácticamente podríamos decir que es la oración de todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor. Siempre en una iglesia, dicen, en un rebaño hay de todo. Así que si hay alguno que se sienta que todavía está en Egipto, que no le ha entregado a su vida al Señor, o que se la entregó pero que hizo concesiones, hoy es un buen día. Si tú caminaste y te quedaste en Harán, estás a medio camino, pídele perdón al Señor y sigue adelante. Porque el proceso, el llamado de Dios no es a que nos quedemos a medio camino, es para continuar y terminar. Amén. Señor, sé que tú nos has llamado y sé que se nos ha presentado propuestas para que no respondamos a tu convocatoria. Pero la verdad, Señor, queremos contigo. Queremos salir de Ur, queremos salir de Harán o del lugar donde nos hayamos quedado, Señor. De donde sea que estemos, queremos seguirte, queremos continuar ese camino. No queremos quedarnos a la mitad, Señor. Queremos, Señor, alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros. Queremos quemar los barcos, Señor. No queremos regresar atrás. A donde tú vayas, Señor, ahí queremos ir. A donde tú quieras que vivas, ahí queremos vivir nosotros, Señor. Tu pueblo será mi pueblo, Señor. Tu Dios será mi Dios. Donde tú moriste, Señor, ahí quiero morir yo también.